Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde estén. Tuvimos 2 semanas un poquito fuera de circulación, pero ya estamos aquí. Además me da mucho gusto de que hoy estamos con Edith Barragán. Hola. Edith, hola. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto. Un gusto saludar a los amigos contigo, acompañado de ti. Gracias. Además con un tema bonito que nos distrae después de haber salido de 3 meses de campaña electoral. Sí, qué pesado, ¿no? Primero que nada, pues qué gusto saludarte a ti, saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo en vivo y en directo esta noche de miércoles, a quienes nos van a ver y escuchar en las diferentes repeticiones o en diferentes momentos. Qué alegría que nos elijan para acompañarles este espacio de tiempo. Y sí, qué bueno que se cierra una etapa, pero se abre otra, ¿no? Pienso que los tiempos de la comunicación política también han cambiado un montón. No sé si para bien o para mal, pero han cambiado y necesitamos como adaptarnos a estos nuevos tiempos. Y qué alegría venir y compartir un ratito contigo y con todos nuestros amigos. Edith, y siempre me doy cuenta de lo que traes puesto, y hoy traes una blusa muy bonita ahí con... Sí. Imágenes mexicanas, diré yo. Muy mexicanas. Entre ellas una Virgen María. Si sí, no me equivoco. Es una Virgen de Guadalupe. Como que está enojada. Esta virgencita me tiene una expresión ahí media enojada. Yo pienso que está enojada por la contaminación y el calentamiento global. Yo ahorita venía pensando eso. Porque estos climas que nos han tocado vivir en estos momentos han estado muy complicados. Y sí es importante recordarle a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, la importancia de cuidar nuestra salud, la importancia de cuidar nuestra hidratación, nuestra alimentación, y justo que esta semana comienza ya el temporal de lluvias. De nuevo, estar precavidos, tener nuestras azoteas limpias, no tirar basura en la calle, porque justo las alcantarillas se tapan, se colapsan. Y estar muy atentos a la información verídica que dé Protección Civil o el Servicio Meteorológico Nacional, porque luego de repente parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Cada 10 minutos se va a acabar el mundo y no es así. Y justo escogí esta bonita camisa por los temas que vamos a platicar hoy. Por estar enojada la Virgen. Por estar enojada la Virgen. Ya sabe de lo la que vas a hablar. Virgencita. No, para nada, al contrario. Oye, Edith, en esta época, en esta temporada de mucho calor. Mucho calor. No sé en otras ciudades, pero en esta hubo un brote también ahí de enfermedades de la pancita. Sí, claro. Yo fui víctima también. Y lo que dicen los médicos, lo que dijo mi médico es: evita por ahora los quesos, por ejemplo, los que no están pasteurizados. Sí. Y en realidad, pues cualquier comida, eso que se dice no comas en la calle. Lo que pasa es que en la calle pues difícilmente se tiene el servicio de refrigeración. Claro. Y todos los alimentos tienden a echarse a perder más fácil. Por supuesto. Yo sé que también hay comerciantes de comida que no tienen las condiciones. No vamos a hacer un llamado para que no se les consuma. No, al contrario. Pero sí tener mucho cuidado. Cuidar las medidas de higiene. Lo hemos platicado mucho aquí en esta mesa sobre el cuidado de nuestra alimentación, desde dónde elegimos comprar nuestros alimentos crudos o ya preparados o para llevarlos a preparar a casa, pero también el calor mismo, ¿no? Provoca una descomposición mucho más rápida. Si a eso tú le sumas la basura de la calle, los vientos que mueven virus, bacterias, heces fecales, etcétera, se contaminan los alimentos. Entonces, es como una suma, ¿no? De actos de maldad. Y que entonces, al final el cuerpo lo paga, y lo paga muy caro porque los procesos de deshidratación, además, o sea, súmale el malestar provocado en la barriga.
la deshidratación, la pérdida de electrolitos, entonces, y el clima, el cuerpo se estresa de un modo que no conoce, ¿no? Ahora si uno dice, me desconozco, pues sí, ni tu cuerpo te conoce porque justo está experimentando un estrés tremendamente intenso. Entonces, a cuidarse. A cuidarnos mucho. A cuidar también los animalitos que andan en la calle. Los animalitos, hay que cuidar a los viejitos, hay que cuidar a los niños. Estemos muy pendientes porque con las lluvias luego vienen los encharcamientos y los brotes de dengue y todas estas enfermedades transmitidas por vector, dicen los que saben, o sea, por los mosquitos. Y habría que estar muy al pendiente, ¿no? Yo pienso que nunca está de más el recomendar que nos cuidemos. Eso es importante. Bien, Edith. Pues vamos a ver el tema que hoy nos traes. Dime que tú lo propusiste, di la verdad. Dime cómo hablas y te diré de dónde eres, le llamaste. Sí. Y porque se trata de hablar de dichos regionales, locales, que tienen mucha magia, diré yo, son muy bonitos. Hace 20 años que viniste a esta ciudad muy pequeñita. Sí. Y yo me quedaba maravillado de lo que escuchaba. Hubo una compañera francesa también en el medio donde estoy. Ella anotaba cada frase que escuchaba y yo creo que en estos momentos ya tiene llena su libreta. O debe tener más libretas. Yo no tuve el cuidado, pero es bonito escuchar a la gente de la región, escuchar de sus frases. Claro, y creo que tanto tú como yo que hemos tenido como la fortuna de viajar a diferentes regiones del país o diferentes regiones en el mundo, yo no he viajado a tantas, pero sí he viajado, también te das cuenta, ¿no? Qué importante es escuchar a las personas hablar y cómo su habla, cómo la lengua está viva y también te significa culturalmente un montón de cosas, ¿no? Yo últimamente cuando estoy así como aburrida y estresada le pongo en la red social de los videos cortos. Y sí me divierten mucho los extranjeros tratando de aprender español, ¿no? Porque ya creen que dominan el idioma y cuando llegan a la ahorita o al espérame tantito, se acabó, ¿no? Todo su aprendizaje. Ese de ahorita es genial, ¿no? No. Ahorita defínelo. Defínelo filosóficamente, físicamente, como unidad de tiempo. O sea, no, se vuelve una locura. Y creo que también esa es una parte de la riqueza de nuestras sociedades, porque al final de cuentas nuestra habla es una cosa viva. No sé si sea correcto decirle una cosa viva, ¿no? Pero es una cosa viva porque evoluciona y va cambiando conforme se va necesitando y conforme vamos aprendiendo y viviendo nuevas cosas, ¿no? Y habría que recordar que el español, pues no es tan antiguo como pensaríamos, porque pues es una lengua latina, pero que se conforma como castellano en el medievo. Entonces no es como tan antiguo como el hindi o el hindú o como el chino. Ahorita que hablabas de los extranjeros que se sorprenden de nuestro lenguaje, me hiciste recordar, creo que fue Mercado Libre también en sus inicios, incursionando en México, que lanzó una campaña justamente de ahorita. Con el ahorita. Y esa campaña decía, ahorita es ahorita y te damos el mejor servicio. Sí. Jugando precisamente con esto. Sí, no, porque al final de cuentas los mexicanos sí entendemos ese término, o sea, para nosotros es como normal sí hablar de un ahorita, sí, ahorita te lo resuelvo o ahorita vemos ese tema, que puede ser una cosa como muy instantánea o que puede ser infinita, ¿no? Y eso estaría, ¿sabes qué? Creo que estaría muy bonito si las personas que en estos momentos nos están viendo, particularmente quienes nos están viendo por la red social de Facebook, que nos escribieran algunas de las frases, regiones o palabras que se usan en sus regiones, ¿no? Para ver si tenemos, ahora sí, para ver si usamos la misma palabra o tenemos otra completamente diferente. Sí. Eso sería muy valioso. También de los libros que traes. Sí. Sí me quedé pensando, ¿habrá libros de estos regionalismos?
Sí estos los hay. hechos regionales, esto te quiero preguntar. Sí los pero hay. para no sacarte de orden, porque nos tienes aquí una revisión justo que No, dices del castellano. es una cosa muy bonita tratar también de entender eso, ¿no? Como también el castellano, que a nosotros nos llega vía los procesos de conquista, en 1519 en adelante, también viene influenciado por los asuntos de el griego, el celta y toda la influencia de los árabes en la península ibérica. De hecho, muchas palabras que tú y yo usamos y que luego aquí en esta ciudad se dicen de otro modo, son de origen árabe, como por ejemplo el aljibe, ¿no? Aljibe, que en muchas colonias de aquí le dicen el aljíber. Okay. No hay problema, ¿no? O sea, así le dicen y ya. Entonces, el aljíber, la alacena, son palabras que tienen su origen en el árabe. O un término que también es muy mexicano, que luego en otros espacios de, por ejemplo, latinoamericanos se entiende, el ojalá, que tiene que ver con, es como la contracción de un término mucho más largo, que tiene que ver con Alá, Dios de los musulmanes. Es un término que así como 3, 4 palabras y al final dice Alá. Como que esperando que Alá nos beneficie o nos favorezca y luego se contrae como muchas palabras o como muchos términos y acabamos en el ojalá. Okay. Ay, ojalá que llueva, ¿no? Y sí, ya, que llueva, ¿no? Entonces, también recordar que los idiomas, las lenguas se nutren de los contextos políticos, sociales, culturales que se van viviendo y se va haciendo eso como un cuerpecito más robusto, más grande. De ahí entonces el origen de nuestro castellano y de ahí entonces el devenir del tema que traemos hoy. Claro, y entonces obviamente y cada región de habla hispana pues va a ir configurándose de una manera diferente. Es decir, en España misma, las regiones de Cataluña, las de Andalucía, las de la capital o los gallegos, ya no digamos los vascos, tienen sus propias variantes en sus lenguajes. O cuando escuchamos hablar a los portugueses o cuando escuchamos hablar a los italianos, hay cosas que entendemos más o menos porque suenan parecidas, porque al final de cuentas el origen de estas lenguas romances, pues es el latín, ¿no? Un latín que se fue popularizando y que se convirtió en estas diferentes lenguas que usamos hoy día. Y también nos dices de una expansión global de este castellano. Sí, porque digo, al final de cuentas, Hispanoamérica, que es un término como muy bonito, te hablaría de toda la parte del continente americano y de la parte de España, donde se habla el español. Pero es un español muy diferente, el de los españoles, al de los argentinos, al de los chilenos, al de los colombianos, al de los cubanos, al de los mexicanos. Y luego adentro de cada país o de cada región vamos a tener estas variaciones, ¿no? O sea, ahora sí, como decían los chistes, estaban un argentino, un chileno, un cubano, un mexicano platicando y eso se vuelve una novela de Telemundo, ¿no? Porque los acentos, las entonaciones, el uso de las palabras se conforma también con los pueblos indígenas que había en esas regiones, quienes los educaron, quienes los castellanizaron, y cómo se conformó el idioma. ¿Cómo dicen? Hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje. No el mismo lenguaje, porque no usamos las mismas palabras, ni la misma sintaxis, o esta forma en cómo construimos las oraciones, ¿no? Entonces eso lo vuelve todavía más importante.
Y por ejemplo, en el caso mexicano, lo primero que tendríamos que entender es que toda la región de Mesoamérica y Aridoamérica pues no hablaban una sola lengua. Uh-huh. Se hablaba náhuatl, se habla maya, se habla purépecha, se habla tzetzal, se habla tzotzil, se habla zapoteco, se hablan otro montón. Si tenemos 68 pueblos indígenas, uh-huh, donde tienen sus expresiones de lenguaje, algunas incluso la lengua indígena más hablada, que es el náhuatl, tiene sus variantes. Un habitante o una persona que habla náhuatl que viene del estado de Hidalgo va a hablarlo, entonarlo, pronunciarlo diferente de una persona que, por ejemplo, es del estado de México. Uh-huh, claro. ¿No? Entonces, todas esas variables forman un modelo muy complejo, ¿no?, del lenguaje. Uh-huh. Y luego, Edith, nos hablas de, bueno, haces todo un recorrido. También pasas por la independencia y el siglo XX, XXI y hasta llegar a las variantes regionales. Y aquí destacas el norte de México, por ejemplo, el centro de México. Sí, yo creo que aquí eso es bien interesante porque yo creo que el ejemplo que voy a poner no lo van a entender todos nuestros amigos. Tú no hablas, yo no hablo como hablaban nuestros abuelitos. Uh-huh. No usamos las mismas palabras que usaban nuestros abuelitos. Así, de sencillo. Es decir, el tiempo ha ido modificando nuestro lenguaje. Si tú ves una película de los 40, de los hermanos Soler, por ejemplo, de la época de oro del cine mexicano, el lenguaje que utilizan en esas películas difícilmente lo seguimos utilizando de la misma manera. Uh-huh. ¿No? Entonces, esa es una como gran variable. Pero la otra son los espacios regionales. Tú con los ojos cerrados escuchas a alguien hablar golpeado y dices, ese es del norte. No sé de cuál norte, si de acá del lado de Tijuana, si del lado de Chihuahua o del lado de Monterrey, uh-huh, pero habla golpeado, es norteño. Si escuchas otro tipo de entonación, vas a decir, este es como del Golfo, o este es... Obviamente, a los hermanos de la República Chilanga, obviamente que todos los distinguimos, ¿no? Uh-huh. Por esta forma de entonar sus palabras, y ellos nos distinguen a los del resto de la República, justo porque entonamos de manera diferente las palabras. Entonces, creo que esas dos variables también juegan mucho en esta evolución del lenguaje. Uh-huh. Grandes regiones. Entonces, ahora nos estás diciendo regiones del norte, regiones del centro, del sur y del sur, centro un poco. Claro, y todavía dentro de esas regiones, pues habrá sus propias variables, ¿no? Uh-huh. Pienso que en las regiones del norte, dependiendo qué tanta sea la relación que se tenga con la frontera, usarás más o menos anglicismos, uh-huh, ¿no? Porque es parte de la dinámica de la población, ¿no? Y también esta ciudad donde tú y yo vivimos, que recibe un montón de personas migrantes, en el sentido de familiares que se han ido para allá, que viven en Estados Unidos y que vienen para acá, cuando tú los escuchas hablar, hay una mezcla de palabras de un inglés ya transformado con un español que tú dices no lo está pronunciando bien. No lo está pronunciando bien para nosotros. Uh-huh. Pues es su manera de expresarse, sí, ¿no? Sí, de así sí, como, hay que parquearnos, vamos a la marqueta, tráela. Uh-huh. Es como ellos han construido ese lenguaje, ¿no? Entonces ahí te das cuenta como si es una cosa viva, uh-huh, si es una cosa que se adapta a los entornos y que lo único que permite pues es eso, que convivamos, ¿no? Exacto. Y dice algo muy cierto, no es correcto o incorrecto, simplemente así se habla. Así se hablan las regiones, así se hablan en los lugares, así hablan las familias, digamos. Puede existir un lenguaje académico, digamos, un lenguaje estándar que intenta estandarizar o se intenta estandarizar desde ciertas, sin decirlo peyorativamente, desde las élites. Por ejemplo, puede ser la Real Academia de la Lengua Española,
para estandarizar algo, digamos, ¿no? Yo más que más allá de las élites lo pondría en términos de una, las academias, pero la otra es desde tratar de entendernos o poner como un piso común, ¿no? Uh-huh. De decir, cuando aprendemos español en la primaria, que nos dicen, así se conjuga el presente, este es un verbo en copretérito. No me preguntes ahorita, nomás, porque me acuerdo. Lo que tratamos es eso, ¿no? De poner en papel y de poner en el cuaderno nuestra manera de expresarnos. Uh-huh. Entonces, una cosa será el español o el castellano que hablamos, por ejemplo, en las escuelas, en los negocios, en las academias, en los trabajos, y el otro sería el castellano que utilizamos cotidianamente en el barrio, en la colonia, que luego eso permea, ¿no? En los medios de comunicación, por ejemplo, uh-huh. o en las expresiones culturales también. Sí. Nos domina, bueno, como dices, de repente viene la televisión con su poder mediático y no estandariza también el lenguaje, digamos. Claro, y en estos medios estaríamos hablando de las redes sociales, ¿no? El acento también lo estandariza. Sí, por supuesto. Es que la televisión, como ese poder hegemónico, pues ya no lo tenemos justamente por las redes sociales. Y también nos damos cuenta de que se habla, o se está hablando ya un lenguaje pero con ciertos elementos, si no un lenguaje completamente distinto, un lenguaje que ya con ciertos elementos distintivos, digamos, impulsado ahora pero por redes sociales. Claro, que también va marcando como las modas, ¿no? Las uh-huh. modas de las palabras que ya van como diciendo, este es chavorruco, este sí es más moderno, este sí es como uh-huh. de mi onda, ¿no? Entonces, sí, claro, porque el lenguaje al final de cuentas construye identidades. Uh-huh. ¿No? Una identidad sí. de chavorruco, una identidad de arquitecto, una identidad de gente de negocios, porque incluso tu lenguaje mismo te va generando como toda esa estructura. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos muchas expresiones cortas, digamos, ¿no? En lugar de decir Morelia, More. No, pero bueno, sí, y va a depender también de estos regionales, porque entonces ya eso nos lleva uh-huh. a los regionalismos, ¿no? Entonces, fíjate, hablamos de la cuestión del tiempo, hablamos de la cuestión del espacio, y luego cómo en los espacios nos ponemos de acuerdo, y luego ahí confluyen elementos como redes sociales, personas que influyen, etcétera. Uh-huh. Y luego tendríamos estos regionalismos, es decir, cómo hablamos en un determinado lugar, cómo hablamos en un determinado espacio, cómo hablamos en una determinada colonia, uh-huh. ¿no? Sí, fíjate que de las frases que alcancé a ver, uh-huh. no traigo muchas, solo traigo 3, más bien para platicar contigo, para que tú nos platiques, pero hay uno que suena aquí en esta ciudad, y no sé si la región, pero nos saca un perro de una milpa. Nos sacas un perro de una milpa. Vato nos saca un perro de una milpa. Nos sacas un burro de una milpa. Ajá. O no te saca un buey de una barranca, ¿no? Ajá. Hay otro que también me gusta y que recién lo escuché cuando a alguien se le arma la bronca con el marido, con la esposa. Se le prendió el cerro, como y que se le armó la bronca. Sí, no. Hay colonias donde se prende el cerro muy seguido. Se ponen las cosas muy intensas. Y uno muy parecido, se le prendió el garrero. Uh-huh. En lo mismo. No, que digo, al final de cuentas lo que están reflejando estos dichos, estas formas de expresión, es una le quita la seriedad a la situación, ¿no? Pero la otra es cómo verdaderamente el lenguaje es simbólico, uh-huh. ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas una milpa y que tengas un animalito, o sea, piensa un sembradío, un animalito, y un animalito de campo, uh-huh. que está acostumbrado a determinadas dinámicas, un burrito, un perrito, una vaca, un buey. Pues si tú eres una persona de campo, pues uh-huh. obviamente que cuando tengas que llamar al animal o moverlo,
deberías de poder hacerlo. Que no puedas sacar un burro de una milpa en un contexto, el que sea, está hablando de la incapacidad de alguien para resolver algo. Uy, yo conozco. Hay cantidad de gente. Pero es eso, ¿no? O sea, fíjate qué bonitos los símbolos que empleamos para decir algo muy fuerte. Como decir, eres un tonto, eres un inepto. O sea, no sacas un burro de una milpa, ¿no? Suaviza la situación, ¿no? Y justo ese dicho cae muy bien con el título que diste. Dime... Ay, se me fue. De cómo hablas, ¿no? Dime cómo hablas y te diré de dónde eres. Sí, claro. Pero y esta es la parte bonita de tratar de entender el lenguaje, ¿no? De repente los lingüistas, y los sociólogos y los antropólogos culturales que trabajan estos temas, no se vuelven muy puristas, ¿no? En determinadas términos o formas de entenderlo. Nosotros lo hacemos desde que somos personas que nos gusta buscarle como otras interpretaciones y otras explicaciones, pero también tratando de entender nuestros entornos, ¿no? No nos clavamos, ¿no? Que de nuevo es otro símbolo para decir, pues no estamos como buscando el negrito en el arroz, no estamos buscando el error, estamos tratando de entender cómo nos relacionamos a partir del lenguaje. Y Edith, aquí nos traes unos del diccionario tapatío, dices palabras típicas de Jalisco. ¿Por qué nos platicas? Porque yo soy jalisquilla. Entonces, ¿yo qué quieres que les diga, no? O sea, yo sí soy muy jalisquilla y todo mundo sabe que en Jalisco tortas nada más son las ahogadas, todo lo demás son lonches. Punto. Ay, las tortas Don Manuel de mi pueblo, porque esas son muy, muy sabrosas, ¿no? Incluso formas de denominar cosas cambian en las regiones, ¿no? Cambian en los espacios, ¿no? La de la torta es un clásico, ¿no? Si yo te digo, ay, vamos por unas tortas, pues tú entiendes determinada una situación de donde hay un pan y en medio lleva un algo, ¿no? Pero en Jalisco no, o sea, una torta es una ahogada, o sea, una torta ahogada, todos los demás son lonches, por ejemplo. ¿No? Entonces, un lonche amparito, un lonche bañado. Y esto también te permite entender una forma de un contexto regional, de una dinámica social, ¿no? Y eso también te habla de cómo se relacionan las personas a partir de la comida, de la bebida o de otras expresiones de su entorno. Oye, ¿qué sensación te causa ahorita que estás diciendo, por ejemplo, del lonche, ¿no? Este uso de las... Porque ahora también todo se quiere llevar, bueno, siempre se ha usado, pero ahora con más intención todavía en los anglicismos, como los brunches, o ¿cómo se dice esto? Vamos a hacer un brunch. Un brunch. Fíjate que eso creo que también es producto de nuestro contacto, uno, obviamente con nuestros vecinos, otro de las redes sociales, pero también en el sentido como de demostrar modernidad, ¿no? O sea, vamos a ir a un brunch, vamos a ir a un coffee, vamos a ir a... Usar estas palabras también te hablan de un deseo de marcar como una diferencia. Y en el ámbito de los negocios es bien socorrido, ¿no? O sea, es que vamos a tener una reunión, vamos a hacer networking, vamos a hacer outsourcing, vamos a hacer... vamos a fijar... Es que, o sea, ahorita que dices un working, vamos a hacer un jale, ¿no? Vamos a hacer un jale, ¿no? Vamos a ir a un jale, se va a poner chido. Pero también te habla mucho del entorno social y de las actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí te das cuenta qué tan viva es la lengua, ¿no? Y va a depender mucho de esos contextos donde te muevas, ¿no?
Entonces tú dices, pues vamos a ir a un jale. O sea, ¿a dónde, no? O sea, ¿de qué se va a tratar? Tú me dices, vamos a ir a un jale. Si va a ser, me lo dices en la mañana, yo pienso que vamos a ir a trabajar. Si ya me lo dicen en la tarde-noche o en un fin de semana, yo estoy asumiendo que vamos a ir a una fiesta. Entonces, fíjate, como una palabra puede significar tan diferentes cosas dependiendo del contexto específico donde se esté compartiendo. Sí, y por eso me atraen este tipo de dichos o frases o regionalismos, ¿cómo le podemos decir? Por sobre las otras, sobre los anglicismos que ahora se ponen de moda, como dices, porque se quiere estandarizar un lenguaje, en este caso internacional, a propósito a través de las redes sociales. Sí, por ejemplo, estás viendo la red social esta de los videos cortos y salen ahí un get ready with me, ¿no? O sea, la chava se va a quitar las lagañas y se va a poner preciosa para salir a la calle, ¿no? O story time de no sé qué, no sé cuánto. O sea, te voy a contar un chisme. Pero entonces eso también... quizá nosotros lo percibimos más como un anglicismo que se impone por nuestra edad y nuestra forma de ser y de actuar, pero para una persona joven es la forma común de comunicarse. O sea, naces en un contexto específico, en un tiempo específico, donde las palabras es lo normal en esta forma de comunicar, ¿no? Y te preguntaba si hay libros, me dices que sí. Sí, y hay gente muy estudiosa de la cuestión del lenguaje. Una académica, para empezar con las partes académicas, que más me gusta cómo trabaja, pero sobre todo me gusta su manera de comunicar, el cómo evoluciona el lenguaje, es Concepción Company. Por aquí tenía yo mi resumen. Ella es lingüista, filóloga, investigadora y académica. Ella nació en Madrid, pero está naturalizada mexicana. Y su trabajo abarca áreas como la teoría del cambio lingüístico, la filología y la variación lingüística. Este libro que tenemos acá, hoy curiosamente los dos son amarillos, pero el que está más hacia tu lado se llama El español en América, de lengua de conquista a lengua patrimonial. Y está bien interesante porque te va mostrando cómo palabras que se tendrían que usar en determinados contextos, ahora es de dominación, por ejemplo, ahora se han transformado en otra cosa completamente diferente. Por eso el español es de las lenguas a nivel mundial más hablada en el mundo, de las más habladas en el mundo. Estaría el chino, el hindú, el inglés, algunas variantes de hindús y de chinos, y luego sería el español. O sea, porque al final de cuentas se ha transformado. Sí. A mí me gusta mucho ella. Y existen un montón de diccionarios regionales. Yo pienso que buscándole podemos encontrar incluso por estados de la República, ¿no? Hace 3 años, 2 años, se presentó el de Sonora, un diccionario de regionalismos de Sonora, que por cierto lo trabajé en un salón de clase, y es una chulada, ¿no? Es una chulada porque también te habla de un contexto muy específico. Y esta parte es muy bonita, ¿no? Entender cómo si hay personas que se dedican a estudiar estas palabras, estos términos, estas expresiones populares, ¿no? Que uno incluso podría decir, ay, pues es muy vulgar o es muy, muy del pueblo. Pues justo por eso, porque es del pueblo y es importante que no se pierda, ¿no? Entonces, hay diccionarios de regionalismos jaliscienses, ese sí lo conozco perfectamente bien, que te comento sobre Sonora,
Y, por ejemplo, aquí tengo un bonito libro que se llama El Yucabulario, que son las palabras más usadas en el habla yucateca, ¿no? Y tiene un personaje muy bonito que es Doña Guay. Doña Guay es esta señora, que es una animación de una señora yucateca con su huipil yucateco, y bueno, ir a Yucatán, guardar silencio y escuchar a las personas hablar es de las cosas más bonitas que puedo haber en la vida. Sí, el chiste es que que tengamos esa sensibilidad, digamos, a ese lenguaje que se habla en las diferentes regiones, y no pensar que se tiene que hablar de manera correcta, y lo correcto es como lo hablamos cada quien desde su región. Ándale, y que también hay ámbitos, ¿no? Hay ámbitos donde es necesario un manejo de un lenguaje con determinadas reglas, signos, etcétera, ¿no? En términos académicos, por ejemplo, ¿no? La precisión académica. Si vas a hacer un reporte de investigación, si vas a presentar un informe de investigación, si vas a escribir un ensayo, pues hay ciertas reglas, ¿no? De composición en ese sentido. O sea, también no podemos como exagerarle, ¿no? Hay ámbitos donde eso se vuelve muy necesario. Sí. Aquí tienes algunos ejemplos de esos regionalismos tapatíos. Mole, amola, vamos, no sabía, fíjate. Virote, bolillo. ¿Qué es el bolillo? Coto, privada, condominio, perdón. Durito es una fritura de harina preparada con... Ay, los duritos bien sabrosos, con crema, con cueritos. Jericaya, eso me vas a tener que explicar. Porque La jericaya es un postre. La jericaya es un postre. Es un postre muy delicioso, como de la familia de los flanes, que es muy popular particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando uno va a comer carne en su jugo, la tradición dicta que de postre va la jericaya. Hay una canción de... ¿Cómo se llama este grupo? Tapatío también. Y El Personal. El Personal es una cosa muy fabulosa. Que tiene una canción por ahí peculiar, ¿no? De invítame una jericaya. Dice. Ya. Hay una canción muy bonita del Personal que se llama En Guadalajara fue. Ajá. Que ahí justo va esa frase y que te habla de un chavo que quiere conquistar a una niña y se pasean por Santa Tere, se pasean por varios muy icónicos. Es muy, muy interesante esas expresiones. Fíjate que ahorita que dices del grupo del Personal, hiciste que recordar a Chava Flores, ¿no? Chava Flores como compositor mexicano, muy del reflejo de la vida de la Ciudad de México, muy de la cotidianidad, muy del lenguaje popular de la Ciudad de México de mediados del siglo XX. Y que, por ejemplo, ahorita tú no encuentras un referente músico-cultural como Chava Flores. Sí, ¿no? Y además, recientemente lo platicamos con alumnos de maestría y no conocían a Chava Flores. No manches. Bueno, así como, déjate decir una frase bien chilenca. No manches, manito, ¿cómo que no lo conocían? Eso fue extraño, pero habla de lo que dices, que de repente no tenemos un referente reciente, digamos, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Alumnos míos lo confesaron. No habían visto completa una película de Pedro Infante. Completa, o sea, sí ubican quién es Pedro Infante, pero... O sea, porque lo ven, ¿no? Pero... una película completa, donde yo te puedo recitar párrafos completos de algunas bonitas películas de Pedro Infante, ¿no? Pero claro, los contextos culturales cambian. Lo que te decía hace rato, si por ejemplo vemos una película de Tintán de los años 50, donde él vive en la Ciudad de México, su manera de expresarse como Pachuco, donde mezcla por primera vez en cine el Spanglish que en Ciudad Juárez él ya vivía, era como, wow, te fijas cómo habla, cómo se comporta, cómo se viste, y cambia toda una forma cultural de entender
el pachuco, ¿no? Tú ves ahora una película de Diego Luna o de Gael García Bernal y es otro lenguaje, es otro contexto, son otras las expresiones, ¿no? Edith, también nos traes un poquito de regionalismos michoacanos. Fíjate que esa parte es muy bonita porque muchos de los regionalismos michoacanos, parecido como en el caso de Yucatán, que en el caso de Yucatán están influenciados por la lengua maya, en el caso Michoacán, pues mucho es purépecha, ¿no? Muchas de las palabras que utilizamos tienen un origen purépecha. Y eso es muy bonito. Nosotros... Vale, fíjate que he escuchado mucho la palabra vale de los jóvenes muy recientemente, no sé si... Y en Tierra Caliente se usa más, y es Bali. Bali. Soy de Tierra Caliente, Bali. Sí. Bien. Cueta, se refiere a una oruga. Esas no las conozco. Tata. Pero los tatas sí. Voy con mi tata. Voy con mi Yo tata. hasta que llegué a Michoacán, fíjate, lo escuché con más frecuencia esto de tata. Y más en los pueblitos, ¿no? Más en los pueblitos o en los ranchitos, sí todavía se sigue usando el tata. Tecata, dice, en algunas partes de Michoacán se utiliza para describir la piel de frutas y la costra de la sangre. Cuando te raspas, dices, no te estés rascando las tecatas, ¿no? Las rodillas es muy común. O así, mira, me caí y ya se me está haciendo la tecatita. No lo había escuchado. No, ¿cómo no? Bien que se la rascan, claro que sí. O deja aquí, le quito las tecatas al mango. Guache también pones aquí. Sí. Para referirse a un niño. A un niño, como por ejemplo, un buki o un bichi o un plebe o un muchito, ¿no? Que son las diferentes formas de decirle a los niños. Marro o marra, tampoco lo había escuchado. Los que son bien codos. Ay, los marros, hay gente bien marra. No, pero aquí dice que es en Uruapan cuando alguien está molesto. Se dice que está marra o marro. Está de malas. Ahí tenemos varias más expresiones, ¿no? Y que otras también se van a conjugar con otro tipo de situaciones. Yo no sé si tú te has percatado que aquí mucha gente, cuando se refiere a un lugar físico, lo refiere a la casa de alguien más. Vamos a ir en Cal Puente Seco, o en Ca mi mamá, o en Ca mi papá, o en Ca mi abuelita, ¿no? Y en Ca es como la contracción de en casa de. Ok. Eso es muy andaluz. Pensé que ibas a decir acá. Anca mi abuelita. Acá donde está mi abuelita, pero no es entonces en casa. En Ca o Anca. Dependerá de la colonia donde se diga. Los andaluces también usan esa frase. Mira. O sea, también usan esa contracción de las palabras, es decir, juntarlas, ¿no? O como muchos objetos, productos, les vas cambiando el nombre de acuerdo a la región, ¿no? Por ejemplo, yo la primera vez que aquí me invitaron palomitas de maíz, me invitaron unas chivitas. Y yo, ¿son palomitas? No, son unas chivitas. Y yo, ¿por qué le dices así, no? Claro, cuando ya conocí a mis amigos de otras regiones del mundo, pues eran unos poporopos, eran unas chispetas. Y entonces, pues ya mejor denos eso que dan en el cine cuando va uno, porque pues todo el mundo le decía de un modo diferente. Interesante todo esto, Edith. Y bueno, la otra cosa que también es bien interesante entender de los regionalismos es la construcción de las frases. Ajá. Porque no en todo el país construimos las frases de la misma manera. Por ejemplo, ¿tú cómo dices que te duele la cabeza? No sé, me duele la cabeza. Por ejemplo, en Oaxaca lo arman al revés. Dice,
Mi cabeza me duele. Uh-huh. Mi mano me pica. O sea, tengo comezón en la mano. Mi mano me pica. Uh-huh. Mi pie me molesta. La sintaxis, la forma de construir las oraciones también marca o viene marcada por las diferentes regiones. Y eso se va a notar más donde el habla originaria todavía predomina. Uh-huh. Porque entonces en el zapoteco ordenas de manera diferente las palabras a la hora de construir una oración. Uh-huh. Por eso muchas personas que tienen una lengua originaria como su lengua materna, cuando aprenden el español lo pronuncia, que para nosotros luego dice, ay, mira, habla bien chistosito, ¿no? Y hasta nos burlamos de esa persona, pero es justo por eso, porque en su lengua materna la manera de construir su forma de pensar, o sea, primero la construye en su idioma, luego la traduce al castellano y ahí entonces tiene otro acomodo. Pensé mucho en la película de Tizoc, de Pedro Infante, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Sí. También en los barrios, se alcanza a ver en los barrios, digamos. Por supuesto. Incluso en los barrios, a nivel de barrios se alcanza a ver diferencias, digamos. Por ejemplo, la gente que aquí es de Perros Bravos, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, la que ha vivido ahí toda su vida, que se ha criado ahí toda su vida, sí habla muy diferente, por ejemplo, de una persona de la Santa Fe, uh-huh, que es un barrio relativamente nuevo, o de Ciudad del Sol, que es un barrio que es entre relativamente nuevo, pero también muy alejado es como exageradito, pues no, pero muy alejado del centro de la ciudad, uh-huh, ¿no? Y que, por ejemplo, en ese sentido, a los de Jalisco nos puedes identificar luego, porque utilizamos el muy, el bien, el mucho como intensificadores de algo. Hace bien mucho calor, hace bien mucho frío, está bien lejos. Y las personas de Jalisco usamos mucho estos intensificadores, porque para nosotros es importante marcar el calor excesivo que sentimos. Entonces tenemos bien mucho calor. Mira tú, no me había dado cuenta de eso. Bueno, me llama la atención que comentes que de esta colonia o este barrio de Perros Bravos se habla diferente a la colonia Santa Fe, cuando la diferencia en distancia son que 10 minutos de un punto a otro. Pero culturalmente es otro mundo. Ajá. Culturalmente es otro mundo. Sí, la gente que no conoce La Piedad, pues debe de saber que es una ciudad pequeña, 100,000 habitantes. 100,000 y un cachito más, te dijo el mueves censo. Que en 20 minutos de un punto a otro más lejano. Más o menos. Y aún así, entonces se alcanza a ver diferencias. Claro, o las escuchas cuando subes a la colonia Vasco de Quiroga, o cuando vas a banquetes, o cuando llegan todos los paisanos del norte a la ciudad, que normalmente lo hacen en los meses del invierno, uh-huh, y los escuchas hablar, y entonces dices, qué bonito que estamos todos juntos aquí, ¿no? Porque se vuelve una fiesta para el oído, para quien quiere escuchar toda esa diversidad lingüística. Uh-huh. Sí, interesante. Edith, entonces, ¿otro libro que nos puedas platicar? Pues bueno, de lingüistas famosos y conocidos, el trabajo de ella, de Concepción Company. En redes hay un chavo que se llama Adrián Chávez, que es lingüista. A mí particularmente me agrada mucho la manera en cómo él explica estas evoluciones de la lengua. Por ejemplo, cuando critican a quienes utilizan las eses al final, ¿no? El dijistes, venistes, trajistes, que en ámbitos académicos o en ámbitos más formales está como mal visto, ¿no? Es trajiste, veniste, etcétera. Y él explica en términos de la lengua viva cómo eso también tiene que ver con determinados contextos culturales. En redes me gusta mucho su trabajo porque lo explica padre
y con el afán de que como que no te claves, pues, ¿no? O sea, es el habla. Y al fin de cuentas el habla lo que nos permite es entendernos, ¿no? Y nos permite comunicarnos y construir comunidad, ¿no? No, o como dicen en Torreón, no nos quieran reborujar con tanta cosa, ¿no? O sea, que no nos compliquemos, que no nos hagamos bolas, ¿no? No hay que reborujarnos en ese sentido. Yeah. Pues yo tomo estos tipos de libros como estos, como un rescate patrimonial. Yo sí veo ese contraste, esa intención de, porque ha sido por mucho tiempo, de estandarizar en términos globales. De hecho, de ahí la palabra o la intención de la globalización, estandarizar todo lo que consumimos en plataformas, por ejemplo, no todo, pero sí se alcanza a estandarizar, se intenta estandarizar, ¿no? Incluso los diálogos. Y libros como este, que son incluso modestos, intentan dar un rescate precisamente, en este caso, a los lenguajes locales, muy locales, que expresados en frases, en expresiones muy cotidianas, muy de día a día. Claro. Y así lo tomo como un rescate de todo ello, y yo creo que hay que sentirnos orgullosos por esos regionalismos y hay que presumirlos. Por lo menos no dejarlos morir, ¿no? Es decir, seguirlos utilizando, sentirnos orgullosos de las regiones de donde somos, de lo que hablamos, porque al final de cuentas pues, refleja un contexto cultural, ¿no? Y no nada más ir a ver al nopal cuando tiene tunas, es decir, ya cuando la lengua se está acabando, que entonces quieras rescatarla. Y en ese sentido hay una película bien preciosa que se llama Sueño en otro idioma. No es tan viejita, fue un poquito antes de pandemia. Sueño en otro idioma. Justo es la historia de un antropólogo cultural o un sociólogo que va a un pueblito porque quedan 2 o 3 hablantes de una lengua, ¿no? Y ahí pasan cosas en el pueblo. Y cuando llega uno al meollo del asunto, dice uno, válgame Dios, ¿qué cosas suceden en estos pueblos? No, la película es preciosa, creo que vale mucho la pena verla, porque justo habla de esto que estamos platicando, ¿no? No dejar morir las lenguas, no dejar de hablar como hablamos, aprender otros lenguajes, aprender otras palabras, aprender otras cosas, porque también el lenguaje nos deja ver cómo ve el otro el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que tengamos esas aperturas, tendremos como más riqueza para entender al otro. Edith, pues vamos a terminar el programa entonces. Te vamos a agradecer mucho que nos hayas traído. Es un gusto para mí. Yo digo rescate patrimonial sobre la lengua. Pues hablemos, platiquemos, no dejemos de comunicarnos y no dejemos de aprender ni de sorprendernos por lo que los otros nos pueden aportar, ¿no? Creo que es lo más valioso de todo esto. Edith, pues muchas gracias por acompañarnos a ti una por la vez invitación. más. No, gracias. Siempre con tus atuendos muy originales. Gracias. Amigos, pues gracias por acompañarnos en Resiliencia en Línea desde Código Libre. Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo y nos estaremos viendo la próxima. Código Libre